Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 9 de octubre, lunes de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes iniciamos con la lectura del libro del profeta Jonás, desde el capítulo 1 completo, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 1 y 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Estamos leyendo el inicio del libro del profeta Jonás, que es un libro tan bonito, tan interesante, además de profundizar, porque nos permite, en primer lugar, ver el tema de la voluntad de Dios para nuestra vida, esa misión, ese llamado, y cómo a veces, efectivamente, no queremos responder a ese llamado de Dios. ¿Cómo ha iniciado la lectura que acabamos de hacer? Con el llamado del Señor. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. ¿Para qué? Para que se levante y vaya a Nínive, la gran ciudad, y predique en ella
que su maldad ha llegado hasta mí, es decir, hasta Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jonás? Tiene que ir a esta ciudad que se llama Nínive a predicar que si no se convierten, la ciudad será destruida. Si nosotros leemos esto, ¿qué es lo inmediatamente posterior que esperamos escuchar? Esperamos escuchar cómo Jonás se levantó y se dirigió hacia Nínive. Y sin embargo, ¿qué es lo que leemos? Se levantó Jonás, pero para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa. ¿Qué palabras más tremendas las que escuchamos? Se levantó, pero no para cumplir la voluntad de Dios. Se levantó para huir a Tarsis. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos estar en la misma situación? Oye, hay un amigo mío, para no escuchar el llamado de Dios cuando comenzó a llamarlo para la vida sacerdotal, lo que hacía era irse a meter a la discoteca, tratando de que la bulla le tapara el sonido y no tener que escuchar así al Señor. Muchas veces tenemos a nuestra vista lo que el Señor quiere que hagamos, pero andamos huyendo de eso. Andamos huyendo de la voluntad del Señor. Jonás no puede decir que no conocía la voluntad de Dios, como nosotros tampoco podemos decir que no conocemos la voluntad de Dios. Cuando a mí una persona me dice, es que yo no sé qué quiere Dios de mí, que sea santo, hermano mío, que seas santo, que vivas verdaderamente la palabra del Señor, que cumplas con aquello a lo cual el Señor te ha llamado, con aquello a lo cual el Señor te ha invitado. No hay que inventarse cosas raras. Jonás huye del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver cómo ese huir de Jonás es un huir inútil. ¿Y por qué es un huir inútil? Porque al final, ¿a dónde voy a esconderme de Dios? ¿Dónde voy a ir que Dios me olvide y diga, bueno, ok, yo ya voy a cambiar mi deseo? El deseo de Dios no va a cambiar. No es que Dios se va a convencer de que los mandamientos que nos ha dado son demasiados y son demasiado fuertes y que tal vez es mejor bajar la cosa y hacerlo más fácil, que tal vez que no sean santos, que sean bonitos nada más. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir que sea Dios el que cambie de parecer. No van a ser los mandamientos de Dios los que cambien. El que tiene que aceptar la voluntad de Dios soy yo. No voy a convertir yo la voluntad de Dios. No se va a imponer mi voluntad. Y por eso el Señor nos ha enseñado a rezar así: hágase tu voluntad. Tu voluntad, y yo pido que se haga la voluntad del Señor. Jonás va a huir y va a treparse en un barco. ¿Y qué va a ocurrir? Que el Señor desencadena un gran viento sobre el mar y provoca una tormenta. Estos hombres que son marineros reconocen que esta tormenta no tiene orígenes naturales. Y por eso se ponen cada uno a invocar a su Dios y después lanza suertes para saber quién es el responsable de esto. Es decir, inmediatamente se dan cuenta, aquí hay algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque son hombres de mar, porque son hombres acostumbrados a tener que enfrentar a las inclemencias del tiempo, pero se han enfrentado a algo que sobrepasa aquello a lo cual están acostumbrados, aquello que saben que es normal. Y saben entonces que es el Señor, que es Dios el que está ocasionando eso. Y descubren efectivamente que Jonás es el culpable en el sentido de que va huyendo de Dios, huye del Señor. Él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Qué palabras tan tremendas. ¿Cómo vamos a huir del Señor? ¿O cómo vamos a mentirle al Señor? No hay forma de hacerlo. No hay ninguna forma de hacerlo. Qué importante darnos cuenta, ¿no?
Yo me puedo mentir todo lo que quiera a mí mismo. Puedo inventarme todos los cuentos que quiera. Puedo justificarme de mil modos. Pero al final, no voy a huir de la voluntad del Señor. No voy a mentirle al Señor. No voy a engañar al Señor. O soy honesto verdaderamente y admito, mira, esta es la voluntad de Dios y no la he cumplido. Tengo que comenzar a cumplirla. Y admitir, estas son mis fallas, estas son mis culpas. ¿Qué hacen estos hombres? Seguir lo que les estaba diciendo Jonás, tirarlo al mar. Y ellos entonces pidieron a Dios que por favor no los haga responsables, en primer lugar, por el mal que ha hecho este hombre. Y en segundo lugar, que no los haga responsables de la muerte de un inocente. Es decir, presentan al Señor esa situación imposible que han querido evitar. No querían tirar a Jonás al mar, pero se ven imposibilitados ya de tomar otra decisión y por eso claman al Señor. No nos tomes en cuenta, hemos elegido uno de los dos males en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Es importantísimo cuando leemos esta parábola del Señor, esta escena del Evangelio tan preciosa, tan bonita, darnos cuenta de dónde está la clave de lo que está diciendo el Señor. Se acerca a Jesús, se acerca a Jesús un doctor de la ley, un conocedor de las Escrituras, para preguntarle, pero ya lo leemos inmediatamente, no con sinceridad, sino para ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba, no con sinceridad, sino para ponerlo a prueba. Es decir, buscando cómo encontrar alguna manera después de acusar a Jesús de no estar enseñando correctamente la ley. Y le pregunta sobre lo más importante que debo hacer para conseguir la vida eterna. Y el Señor dice: pero ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? Qué bonita forma de decirle de Jesús a este doctor de la ley: pero si tú eres un doctor de la ley, ¿qué novedad estás buscando? ¿Qué novelería estás buscando? Porque aquí no hay ninguna novedad. El Señor nos ha dado a conocer cuál es el camino a la vida eterna.
¿Qué es lo que te ha mandado el Señor? Lo que decíamos en la primera lectura. Nosotros nos podemos inventar otra voluntad, pero la voluntad del Señor es manifiesta. Quiere nuestro amor, quiere nuestra santidad, quiere que caminemos hacia el cielo, quiere que caminemos hacia la salvación. Y entonces el doctor de la ley le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, así es, le dice el Señor. Has contestado bien, haz eso y vivirás. Pero entonces viene el centro verdadero de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el doctor de la ley nos dice, se quiso justificar. Quería justificarse. Uy, terminé haciendo una pregunta tonta. Entonces tengo que justificarme. Y fíjate bien, ¿cuál es la forma en que presenta su pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué es importante esto? Porque se va a diferenciar de lo que va a responder el Señor, porque el Señor va a responder de otro modo. Va a presentar toda esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en las manos de los ladrones. Pasaron por ahí 3. Primero pasó un sacerdote, después pasó un levita y después pasó un samaritano. ¿Quién de estos 3 se compadece? Se compadece el samaritano. Y entonces, fíjate bien cómo se transforma la pregunta del Señor al final. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre? ¿Cuál de estos 3 se portó como prójimo? ¿Cuál es la gran diferencia que nos está presentando la Escritura? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta va dirigida hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, ¿dónde está mi prójimo? ¿Será mi prójimo este, aquel? Depende de ti. Porque eres tú el que se tiene que portar como prójimo de los demás. Y entonces Jesús lo que ha hecho es darle la vuelta a la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Depende. ¿De quién vas a estar cerca tú? Depende de tu decisión. Depende de tu decisión, no depende de la característica de uno o de otro, sino si tú decides ser prójimo del otro. Es muy, muy profundo y muy interesante esto. ¿Por qué? Porque siempre estamos apuntando hacia afuera. ¡Ay, mi prójimo, mi prójimo, mi prójimo! Mi prójimo es aquel del cual yo me hago próximo. Aquel al cual yo me acerco. ¡Ay, se tienen que acercar a mí para ser mi prójimo! No, es al revés. Soy yo el que me tengo que acercar a los demás. Fíjate qué tan importante es esto, que muchas veces nos vamos a encontrar en el alma con la justificación de yo hago el bien a todo el que me lo pide. Yo cuando me piden, uy, estoy dispuesto. Y cuando no te lo piden, cuando no se acercan a ti, ¿tú buscas acercarte al otro? Porque si no, podemos quedarnos en una condición de, uy, no, yo siempre estoy dispuesto a ayudar, pero no me han pedido. Bueno, pero yo nunca me he ofrecido. Yo nunca he estado ahí ofreciendo mi servicio, haciéndome próximo a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.